La madre de leche, Rosa Benítez, 1871, Puebla. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. Exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real. La madre de leche, Rosa Benítez, 1871, Puebla. 1. La transformación en fuente de vida ajena. En el año de 1871, en una casa señorial en el centro de Puebla, una joven mujer de 23 años llamada Rosa Benítez sostenía contra su pecho a un bebé que no era suyo. El niño mamaba con avidez mientras Rosa miraba hacia la ventana, sus ojos vacíos fijos en un cielo que no veía realmente. En una habitación al otro lado de la casa, su propia hija de 2 meses yacía en una cuna de madera barata, llorando débilmente de hambre. No podía ir a ella. Sus pechos, hinchados de leche, pertenecían primero a los hijos de sus amos. Solo cuando ellos estuvieran satisfechos, solo cuando hubieran tomado todo lo que necesitaban, podría Rosa dar las sobras a su propia carne y sangre. Esta era la vida de Rosa Benítez, una existencia dividida entre el amor maternal que sentía por sus propios hijos y la obligación impuesta de alimentar a los hijos de la familia Mendoza. 12 años, su cuerpo se convertiría en la fuente de vida para 6 niños ajenos, mientras sus propios 4 hijos morirían uno tras otro, consumidos por el hambre en medio de la abundancia que fluía de los pechos de su madre. Rosa es una de las más devastadoras del México del siglo XIX, no solo por la crueldad física que enfrentó, sino por la crueldad sistemática de un sistema que valoraba ciertas vidas sobre otras, que veía el cuerpo de una mujer como un recurso a ser explotado y que permitía que los niños murieran de hambre mientras su madre producía más que suficiente leche para alimentarlos, solo porque esa leche estaba destinada a bocas más privilegiadas. Nacido en 1848 en una familia mestiza pobre en las afueras de Puebla. Su padre trabajaba como jornalero, su madre como lavandera. Vivían en una choza de adobe con techo de paja, compartiendo el espacio con otras 2 familias. Rosa había crecido conociendo el hambre, la pobreza y la incertidumbre constante, pero también había conocido el amor de una madre que, aunque no tenía mucho para dar, daba todo lo que podía. A 7 años, Rosa se casó con un hombre llamado Manuel, un trabajador de construcción que soñaba con ahorrar suficiente dinero para comprar un pequeño terreno donde pudieran cultivar sus propios alimentos. Pero los sueños de los pobres rara vez se cumplen en un mundo diseñado para mantenerlos pobres. Cuando Manuel cayó de un andamio y se rompió la pierna, incapaz de trabajar durante meses, la joven pareja se encontró desesperada. Cuando Rosa, embarazada de su primer hijo, aceptó una oferta que pensó que sería su salvación, pero que resultaría ser su condena. La familia Mendoza, una de las familias más ricas de Puebla, necesitaba una ama de leche para su recién nacido. La esposa del patrón, doña Beatriz Mendoza, había dado a luz a un niño, pero, como era común entre las mujeres de alta sociedad en esa época, se negaba a amamantarlo ella misma. Arruinaría su figura, que era inapropiado para una dama de su estatus, que había otras formas más civilizadas de alimentar a los bebés.
La oferta incluía un salario modesto, alojamiento en la casa de los Mendoza, y la promesa de que Rosa podría llevar a su propio bebé con ella cuando naciera. Parecía la solución perfecta para sus problemas financieros. Rosa aceptó, sin saber que estaba firmando una sentencia de muerte para sus futuros hijos. Mendoza era un comerciante próspero de 45 años, con intereses en textiles, propiedades y exportación de productos agrícolas. Su riqueza era considerable incluso para los estándares de las familias adineradas de Puebla. La casa donde vivía con su esposa y su creciente familia era una mansión colonial de 2 pisos, con patios interiores, fuentes de mármol y habitaciones llenas de muebles importados de Europa. 20 años menor que su esposo, era una mujer delgada y pálida, con un rostro que raramente mostraba calidez. Había sido educada en un convento y criada con la creencia de que las mujeres de su clase estaban destinadas a la ornamentación elegante, no al trabajo físico de cualquier tipo, incluyendo la alimentación de sus propios hijos. El primer hijo de Rosa, una niña que llamó Carmen, nació en febrero de 1871. Difícil, asistido solo por una partera del barrio pobre, donde Rosa y Manuel aún vivían. Cuando Carmen tenía apenas 3 días, Rosa fue llevada a la mansión de los Mendoza con su bebé, donde se instalarían en un cuarto pequeño en la parte de servicio de la casa. El hijo de doña Beatriz, al que habían llamado Ernesto como su padre, tenía 2 semanas cuando Rosa llegó. Era un bebé grande y saludable, con pulmones fuertes que exigían alimentación constante. El día quedó claro cuál sería la jerarquía de las necesidades. El joven Ernesto debe ser alimentado cada 3 horas sin falta, instruyó doña Beatriz a Rosa con un tono que no admitía discusión. Es crucial para su desarrollo. Tu propia hija puede ser alimentada cuando el joven Ernesto esté satisfecho. Durante las primeras semanas, Rosa intentó equilibrar las necesidades de ambos bebés. Amamantaba a Ernesto. Luego corría a su cuarto para alimentar a Carmen. Descubrió que no era tan simple. El pequeño Ernesto era un bebé exigente, que no solo necesitaba alimentación frecuente, sino que también tardaba mucho en cada sesión. Y doña Beatriz insistía en que Rosa debía estar disponible en cualquier momento que el bebé llorara. No puedes dejar que llore, decía doña Beatriz. Es malo para su constitución. Debes venir inmediatamente cuando te llamemos. Explicaba que Rosa pasaba la mayor parte de sus días en la habitación del pequeño Ernesto, disponible para alimentarlo en el momento en que mostrara cualquier señal de hambre. Su propia hija, Carmen, era dejada en el cuarto de servicio, a menudo llorando durante horas antes de que Rosa pudiera llegar a ella. Una de las otras sirvientas, una mujer mayor llamada Dolores, intentó ayudar. «Dale agua azucarada al bebé cuando tengas que estar con el joven Ernesto», sugirió. «Llenará su estómago un poco». Pero el agua azucarada no era suficiente para un bebé recién nacido. Carmen necesitaba la leche materna, rica en nutrientes y anticuerpos que solo Rosa podía proporcionar. Y cada vez que Rosa intentaba acortar las sesiones de alimentación con Ernesto para poder llegar más rápido a Carmen, doña Beatriz la reprendía. «El joven Ernesto no está recibiendo suficiente», se quejaba. «Puedo ver que todavía tiene hambre. Asegurarte de que esté completamente satisfecho antes de atender a tus propias necesidades». Tus propias necesidades. Como si Carmen fuera una necesidad de Rosa, no una vida que dependía de ella, no su hija con el mismo derecho a la nutrición que el hijo privilegiado de los Mendoza. Cuando Carmen tenía 6 semanas, Rosa notó que la bebé estaba perdiendo peso en lugar de ganarlo. Su llanto se había vuelto más débil, su piel colgaba floja sobre sus huesos pequeños. Aterrorizada, «Mi hija está enferma», le dijo a doña Beatriz. «Necesito pasar más tiempo con ella, alimentarla con más frecuencia».
«Tonterías», respondió doña Beatriz con desprecio. «Los bebés de los pobres son naturalmente más pequeños y débiles. Es su constitución. Mientras tanto, el joven Ernesto necesita toda tu atención. Está creciendo maravillosamente y no podemos arriesgar su salud por tus ansiedades infundadas». Rosa suplicó, lloró, pero no tenía poder, no tenía voz. El salario que ganaba para pagar las deudas médicas de Manuel y para comprar comida para su familia. No podía simplemente irse, estaba atrapada en un sistema que valoraba la vida del hijo de los Mendoza infinitamente más que la vida de su propia hija. Carmen murió cuando tenía 2 meses y medio. La causa oficial de muerte, según el médico de los Mendoza, que fue llamado solo después de que ya era demasiado tarde, fue fallo de crecimiento debido a constitución débil. Sabía la verdad. Su hija había muerto de hambre, mientras los pechos de su madre estaban llenos de leche, leche que había sido destinada a otro bebé. El día del funeral de Carmen, un servicio simple en el cementerio de los pobres, Rosa pidió permiso para ausentarse del trabajo. Doña Beatriz negó la petición. «El joven Ernesto necesita alimentarse», dijo fríamente. «No puedes estar ausente todo el día por un funeral. Además, el bebé ya está muerto. Si en el cementerio no cambiará eso, pero tu ausencia aquí podría afectar la salud del joven Ernesto». Rosa tuvo que enviar a Manuel solo al funeral de su hija mientras ella se quedaba en la mansión de los Mendoza, amamantando al bebé que había tomado la nutrición que debería haber salvado a Carmen. Esa noche, en la soledad de su cuarto de servicio, Rosa lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero sus lágrimas no cambiaron nada. El joven Ernesto necesitaba ser alimentado de nuevo, y el ciclo continuó. Lo que Rosa no sabía entonces era que esto era solo el comienzo. Carmen sería la primera de 4 hijos que perdería de la misma manera devastadora, mientras su cuerpo continuaba produciendo leche abundante para los hijos privilegiados de la familia Mendoza. Capítulo 2. El segundo hijo y la expansión de la tragedia. 2 años después de la muerte de Carmen, en 1873, Rosa quedó embarazada de nuevo. Entonces, el joven Ernesto ya no necesitaba amamantamiento constante y había sido destetado. Rosa había pensado que podría finalmente dejar el servicio de los Mendoza y regresar con Manuel, quien ahora trabajaba de nuevo después de recuperarse de su lesión. Pero doña Beatriz tenía otros planes. Estaba embarazada de su segundo hijo y esperaba que Rosa se quedara para servir como ama de leche de nuevo. «Has hecho un trabajo excelente con Ernesto», le dijo doña Beatriz a Rosa. «Fuerte y saludable, todo gracias a tu leche. Insisto en que te quedes para mi próximo hijo. Y convenientemente estás embarazada también, así que tu leche estará disponible cuando nazca mi bebé». Rosa intentó negarse. «Señora, por favor, perdí a mi primera hija mientras estaba a su servicio. Quiero estar en casa para este bebé, para poder cuidarlo apropiadamente». «Eso es ridículo», respondió doña Beatriz con irritación. «Tu hija murió porque era débil, no por tu trabajo aquí. Tenemos más esta vez. 50% más que antes. Puedes usar ese dinero para asegurar mejor cuidado para tu familia». Era una oferta difícil de rechazar. Manuel y Rosa todavía luchaban financieramente. El dinero adicional podría ayudarlos a salir de la deuda, tal vez incluso a ahorrar para el terreno con el que Manuel soñaba. Contra su mejor juicio, Rosa aceptó quedarse. El segundo hijo de Rosa, un niño al que llamó Miguel, nació en junio de 1873. Doña Beatriz, a quien llamaron Isabel, nació 3 semanas después. Desde el principio, la jerarquía fue establecida de nuevo. Isabel tenía prioridad absoluta sobre Miguel. Esta vez, Rosa estaba determinada a hacer las cosas diferentes.
Había aprendido de la tragedia de Carmen. Intentó negociar horarios más flexibles, argumentar por más tiempo con su propio hijo. Pero doña Beatriz no estaba interesada en la flexibilidad. Isabel tiene necesidades especiales, insistió doña Beatriz. Es una niña particularmente delicada y requiere atención constante. No puedo tener una ama de leche que esté dividida en su atención. Cuando estés con Isabel, debes estar completamente dedicada a ella. Rosa descubrió que Isabel era, de hecho, más demandante que Ernesto había sido. Era una bebé inquieta que lloraba frecuentemente y que tomaba mucho tiempo para alimentarse. Beatriz insistía en que Rosa la sostuviera durante horas, incluso después de que terminara de alimentarse, para asegurar una digestión apropiada. Mientras tanto, Miguel era dejado en el cuarto de servicio con Dolores, la sirvienta mayor, quien hacía lo mejor que podía para cuidar del bebé, pero Dolores no podía alimentarlo. Solo Rosa podía hacer eso. Y con el paso de las semanas, Rosa encontraba cada vez menos tiempo para estar con su hijo. «Está perdiendo peso», le dijo Dolores a Rosa con preocupación después de que Miguel tenía 6 semanas. «No está recibiendo suficiente leche. Necesitas alimentarlo más frecuentemente». Rosa lo sabía. Podía ver que Miguel se estaba debilitando, que su llanto se estaba volviendo más débil, que sus ojos estaban perdiendo el brillo. Pero cada vez que intentaba pasar más tiempo con él, era llamada de vuelta a la habitación de Isabel. «Te necesita», decía la niñera de Isabel, una mujer llamada Catalina que era ferozmente protectora de los hijos de los Mendoza. «Está llorando. Necesita ser alimentada ahora». Rosa comenzó a robar momentos para amamantar a Miguel. Se despertaba en medio de la noche, cuando se suponía que debía estar disponible para Isabel, pero cuando la niña ocasionalmente dormía durante unas horas. Su cuarto, tomaba a Miguel de su cuna y lo alimentaba apresuradamente en la oscuridad, siempre con un oído atento a cualquier llanto desde la habitación de Isabel. Pero no era suficiente. Miguel necesitaba alimentación cada 2 o 3 horas para prosperar, y Rosa solo podía llegar a él cada 6 u 8 horas, a veces menos. Tiempo. Dolores le daba agua de arroz o atole diluido, pero el sistema digestivo de un bebé de pocas semanas no estaba diseñado para procesar esos alimentos. Necesitaba leche materna. Cuando Miguel tenía 2 meses, Rosa notó que estaba desarrollando síntomas preocupantes. No solo estaba perdiendo peso, sino que su piel estaba desarrollando un tono enfermizo. Sus movimientos eran letárgicos. Apenas lloraba ya, como si no tuviera energía para protestar por su hambre. Fue a doña Beatriz en pánico. «Mi hijo está gravemente enfermo. Necesito llevarlo con un médico. Necesito poder pasar más tiempo con él». Doña Beatriz la miró con irritación. «No puedo tener a mi ama de leche constantemente distraída por sus propios problemas familiares. Si tu hijo está enfermo, trae a un médico, pero no puedes descuidar tus responsabilidades con Isabel. La niña depende de ti». Parte de su salario para pagar una visita del médico de los pobres, el doctor García, un hombre mayor que atendía a las familias trabajadoras del área. Cuando examinó a Miguel, su expresión se volvió grave. «Este bebé está severamente desnutrido», diagnosticó. «No está recibiendo suficiente alimentación. Necesita ser amamantado con mucha mayor frecuencia, al menos cada 2 horas, posiblemente más». «Pero yo produzco mucha leche», protestó Rosa. «Mis pechos están siempre llenos. ¿Para alimentar a 3 bebés?» «Entonces el problema no es tu producción de leche», respondió el doctor García, mirándola con compasión. «El problema es acceso. Tu hijo no está recibiendo el acceso que necesita a tu leche. ¿Hay alguna razón por la cual no puedes alimentarlo con la frecuencia necesaria?» Rosa comenzó a explicar su situación, las demandas de doña Beatriz, la prioridad dada a Isabel. El doctor García la escuchaba con una expresión cada vez más sombría.
un problema que he visto antes con las amas de leche, dijo finalmente. Los hijos de las amas de leche frecuentemente sufren porque la madre está obligada a priorizar a los niños de los patrones. Es una situación terrible, pero desafortunadamente común. Escribió una nota médica recomendando que Rosa tuviera tiempo garantizado cada 2 horas para alimentar a su propio hijo. «Muestra esto a tu patrona», dijo. «Tal vez si ve que es una orden médica, permitirá más flexibilidad». Rosa le mostró la nota a doña Beatriz. La mujer apenas la miró antes de descartarla. «No puedo reorganizar toda la rutina de mi casa por las recomendaciones de un médico de pobres», dijo con desprecio. «Si quieres mantener este empleo, continuarás priorizando las necesidades de Isabel. Si no puedes hacer eso, puedes irte, pero no esperes ninguna recomendación y perderás el salario que te debo». Rosa estaba atrapada. Necesitaba el salario. Sin él, toda su familia sufriría. Continuar significaba ver a su hijo morir lentamente de hambre. Miguel murió 3 semanas después, a los 2 meses y medio de edad. La causa oficial de muerte fue listada como marasmo infantil, un término médico de la época para desnutrición severa. El doctor García, quien firmó el certificado de defunción, añadió una nota en su registro personal. Muerte prevenible. Bebé murió de hambre mientras su madre producía leche abundante. Sistema de amas de leche es cruel e inhumano. Doña Beatriz permitió que Rosa asistiera al funeral, pero solo porque era domingo y de todos modos no había trabajo programado. Rosa enterró a su segundo hijo junto a su primera hija en el cementerio de los pobres. 2 pequeñas tumbas marcadas solo con cruces de madera, con sus nombres tallados a mano por Manuel. «No puedes continuar con esto», le dijo Manuel a Rosa esa noche, su voz rota por el dolor. «Hemos perdido 2 hijos por este trabajo. No vale la pena, cuanto paguen». «¿Pero qué más puedo hacer?», respondió Rosa, su voz vacía. «Necesitamos el dinero, y si dejo este trabajo ahora, doña Beatriz se asegurará de que nunca consiga otro. Tiene conexiones en toda la ciudad. Podría arruinarnos». Era la verdad. Las familias adineradas de Puebla formaban una red cerrada. Si doña Beatriz difundiera que Rosa era una sirvienta problemática, ninguna otra familia la contrataría. Eso de Rosa, que ahora constituía la mayor parte de lo que la familia ganaba, caerían en una pobreza aún más profunda. Así que Rosa se quedó, y el ciclo de tragedia continuaría. Capítulo 3. El tercer embarazo y la intensificación de la explotación. En 1875, 4 años después de comenzar a trabajar para los Mendoza, Rosa se encontró embarazada por tercera vez. Había amamantado a 3 hijos de los Mendoza, Ernesto, Isabel y el tercer hijo de la familia, un niño llamado Carlos que había nacido en 1874. Rosa había servido como ama de leche de Carlos durante casi 1 año. Doña Beatriz, al enterarse del embarazo de Rosa, no mostró ninguna preocupación por las pérdidas previas de Rosa. En cambio, vio el embarazo como conveniente para sus propios planes. «Perfecto», dijo doña Beatriz, «considerando tener otro hijo pronto, y tu embarazo significa que tu leche estará disponible cuando llegue el momento». Rosa ya no intentaba protestar o negociar. Había aprendido que era inútil. Doña Beatriz no se preocupaba por los hijos de Rosa. No los veía como vidas reales que importaban. Para ella, Rosa era simplemente un recurso, una máquina productora de leche que ocasionalmente producía subproductos no deseados en forma de bebés propios. De Rosa, otra niña que llamó Lucía, nació en enero de 1876. El cuarto hijo de doña Beatriz, una niña llamada Teresa, nació en marzo del mismo año. Una vez más, el patrón se repitió.
Teresa recibía toda la atención de Rosa, mientras Lucía era dejada en el cuarto de servicio, alimentada ocasionalmente cuando Rosa podía escaparse. Pero esta vez había una complicación adicional. Estaba ahora amamantando no solo al recién nacido, sino también ocasionalmente al pequeño Carlos, quien tenía 2 años, pero que doña Beatriz insistía debía continuar recibiendo algo de leche materna para fortalecer su constitución. Es importante que los niños reciban leche materna hasta los 3 años, había decidido doña Beatriz después de leer algún libro europeo sobre crianza infantil. Así que cuando Carlos quiera mamar, debes permitírselo, además de alimentar a Teresa. Explicaba que Rosa estaba amamantando efectivamente a 2 niños de los Mendoza, uno recién nacido y uno de 2 años, mientras su propia hija recién nacida era dejada con las sobras. El doctor García, quien había sido llamado de nuevo cuando Lucía comenzó a mostrar signos de desnutrición a las 6 semanas, documentó la situación en sus registros con una claridad devastadora. La paciente Rosa Benítez produce suficiente leche para alimentar cómodamente a 3 bebés, escribió. Su propia hija está muriendo de hambre porque la leche de la madre está siendo consumida por los 2 hijos de la familia Mendoza. He explicado a la señora Mendoza que esta situación es insostenible y está matando al bebé de la señora Benítez. La señora Mendoza se negó a ajustar el horario de alimentación. Esta es una situación de explotación cruel que resulta en la muerte evitable de un niño. García incluso intentó interceder directamente con don Ernesto Mendoza, esperando que el padre de la familia pudiera ser más razonable que su esposa. Pero don Ernesto simplemente desestimó las preocupaciones. Mi esposa maneja todos los asuntos domésticos, dijo. Si ella ha determinado que este es el mejor arreglo, entonces así debe ser. No voy a interferir en cuestiones de la casa por las quejas de un médico de pobres sobre el bebé de una sirvienta. Murió a los 2 meses y 3 semanas, incluso más joven que sus hermanos. Su certificado de defunción, firmado por el doctor García, listaba desnutrición severa como causa de muerte. En sus notas privadas, el doctor añadió: tercer hijo de esta mujer que muere de hambre mientras ella amamanta a los hijos de sus patrones. Esto no es accidental, es asesinato por negligencia deliberada, pero no hay ley que proteja a estos niños porque sus madres son sirvientas. Funeral de Lucía, Rosa cayó en una depresión profunda. Se movía a través de sus días como un autómata, amamantando mecánicamente a Teresa y Carlos cuando se le ordenaba, pero con los ojos vacíos, sin emoción. Las otras sirvientas en la casa la observaban con preocupación. «Está rota», susurró Dolores a otra sirvienta llamada Marta, quien había llegado a la casa recientemente y no conocía toda la historia de Rosa. «Ha perdido 3 hijos de la misma manera horrible. ¿Alguien sobrevivirá a eso?» «¿3 hijos?», preguntó Marta con horror. «Todos murieron aquí mientras trabajaba para los Mendoza». «Todos», confirmó Dolores con tristeza. «Carmen, Miguel y ahora Lucía. Todos murieron de hambre mientras Rosa amamantaba a los hijos de los Mendoza. Es una crueldad que no tiene nombre». Marta miró a Rosa con nuevos ojos, viendo no solo a una sirvienta silenciosa, sino a una madre destrozada por pérdidas repetidas. ¿Los ladrones no hacen nada para ayudarla? ¿No ven lo que está sucediendo? «Ven», respondió Dolores amargamente, «pero no les importa. Para ellos, Rosa es solo una fuente de leche. Sus propios hijos no importan, solo importan los hijos de los Mendoza». Esta conversación, repetida en variaciones entre las sirvientas, creó un sentimiento de incomodidad en la casa. Algunas de las sirvientas comenzaron a mirar a los Mendoza con disgusto apenas disimulado. Una se atrevía a hablar directamente contra los patrones.
Todas necesitaban sus empleos demasiado desesperadamente para arriesgarse a ser despedidas. Rosa, mientras tanto, existía en un estado de disociación casi constante. Había desarrollado una capacidad de separar su mente de su cuerpo, de estar físicamente presente mientras su conciencia se retiraba a algún lugar lejano donde el dolor no podía alcanzarla. Contaba a Teresa, su cuerpo cumplía la función automáticamente, pero su mente estaba en otro lugar, recordando momentos con sus hijos muertos, reviviendo las pocas horas preciosas que había tenido con cada uno antes de que fueran arrancados de ella. Manuel rogó a Rosa que renunciara, que dejara el trabajo sin importar las consecuencias. «Podemos sobrevivir sin este salario», argumentó. «Encontraremos otra forma, pero no puedes seguir así. Te está matando, Rosa». «Muerta», respondió Rosa con voz plana. «Morí con Carmen. Miguel y Lucía simplemente confirmaron que soy un cadáver ambulante. ¿Qué diferencia hace si me quedo o me voy?» Era el hablar de alguien que había perdido toda esperanza, toda razón para continuar. Pero Rosa continuó de todos modos, atrapada en un ciclo que no sabía cómo romper, cumpliendo las demandas de la familia Mendoza, mientras su propia vida se desmoronaba pieza por pieza. 4. El cuarto hijo y la documentación médica. En 1878, Rosa quedó embarazada por cuarta y última vez. Tenía 30 años, pero lucía décadas mayor. Su cuerpo estaba marcado por años de embarazos, partos y lactancia constante. Su rostro estaba permanentemente tensado por el dolor y la pérdida. Sus ojos habían perdido cualquier chispa de vida que alguna vez pudieran haber tenido. Doña Beatriz, sin embargo, estaba encantada, abrazada de su quinto hijo, y como siempre, esperaba que Rosa estuviera disponible como ama de leche. «Has sido invaluable para nuestra familia», le dijo doña Beatriz a Rosa, como si estuviera otorgándole un cumplido. «Todos mis hijos han crecido fuertes y saludables gracias a tu leche. Este quinto hijo tendrá la misma ventaja». Rosa no respondió. Ya no veía el punto de hablar, de protestar, de suplicar. Nada de eso había hecho ninguna diferencia. Un niño al que llamó José nació en abril de 1879. El quinto hijo de doña Beatriz, otro niño llamado Francisco, nació en mayo del mismo año. El patrón se repitió una vez más. Francisco recibía toda la atención, José recibía las sobras. Pero esta vez el doctor García decidió que necesitaba documentar lo que estaba sucediendo de una manera más formal y detallada. Había visto morir a 3 de los hijos de Rosa, y sabía que este cuarto probablemente seguiría el mismo destino. Asegurarse de que hubiera un registro, evidencia de lo que estaba sucediendo. Durante los 2 meses siguientes, el doctor García hizo visitas semanales para examinar tanto a José como a Francisco. Pesaba a ambos bebés, medía su desarrollo, observaba su comportamiento y documentaba todo meticulosamente en un cuaderno que mantenía específicamente para este propósito. Sus notas cuentan una historia devastadora. Semana 1, José pesa 3.2 kilos, Francisco pesa 3.5 kilos, saludables al nacer. Semana 2, José pesa 3.1 kilo, pérdida de 100 gramos. Francisco pesa 3.7 kilo, ganancia de 200 gramos. José está siendo amamantado aproximadamente 4 veces en 24 horas. Francisco está siendo amamantado cada 2-3 horas según demanda. Semana 3, José pesa 3.0 kilos, pérdida adicional de 100 gramos. Francisco pesa 4.0 kilo, ganancia adicional de 300 gramos. José muestra signos de desnutrición, piel floja, llanto débil, falta de energía. Francisco próspero y alerta. Semana 4. José pesa 2. Francisco pesa 4.3 kilo. La disparidad en crecimiento es alarmante. He confrontado a la señora Mendoza sobre esto.
Ella insiste en que José es simplemente un bebé débil y que Francisco necesita toda la atención disponible. He explicado que Rosa produce suficiente leche para ambos bebés si se permitiera un horario apropiado. La señora Mendoza se negó a discutir más. Las notas continúan semana tras semana, documentando el declive progresivo de José mientras Francisco prosperaba. García también comenzó a hacer algo más. Documentaba específicamente la producción de leche de Rosa. He examinado a Rosa Benítez y confirmo que produce leche más que abundante, escribió. Cuando exprime sus pechos manualmente, produce aproximadamente 150 mililitros en 5 minutos de un solo pecho. Esto es suficiente para alimentar completamente a 3 bebés. El problema no es producción insuficiente. El problema es distribución desigual forzada por la familia Mendoza. Tenía 8 semanas. El doctor García escribió una entrada particularmente conmovedora. Visité hoy y encontré a José en un estado crítico. Pesa solo 2.6 kilos. Ha perdido 600 gramos desde el nacimiento. Su piel es translúcida, sus huesos son visibles. Apenas tiene fuerza para llorar. Mientras tanto, Francisco, que he pesado inmediatamente después para comparación, pesa 5.2 kilos. Casi el doble del peso de José. He confrontado a la señora Mendoza una vez más. Mis notas. Le he explicado que José está literalmente muriendo de hambre mientras su madre produce más leche de la que Francisco puede consumir. La señora Mendoza me dijo que estoy siendo dramático y que algunos bebés simplemente no están destinados a sobrevivir. Le dije que ese no es el caso aquí. Que José está muriendo no porque esté débil, sino porque está siendo activamente privado de nutrición. Mendoza me pidió que me retirara de su casa y me dijo que no necesita más visitas a menos que Francisco esté enfermo. José murió 3 días después de esa última visita, a los 2 meses y 1 semana de edad. Era el 4.º hijo que Rosa había perdido. El 4.º bebé que había muerto de hambre mientras los pechos de su madre estaban llenos de leche destinada a otros niños. El doctor García firmó el certificado de defunción con mano pesada. De causa de muerte, escribió: desnutrición severa resultando en fallo orgánico. Luego, en un acto sin precedentes para la época, añadió una nota adicional: muerte evitable causada por negación sistemática de acceso a nutrición materna disponible. Ver registros médicos detallados sobre este caso. Guardó todas sus notas, todos sus registros de peso, todas sus observaciones, en un archivo especial. Si alguna vez serían útiles, si alguna vez alguien se preocuparía por la muerte de los hijos de una ama de leche pobre. Pero sintió que debía documentar la verdad. Preservar evidencia de lo que realmente había sucedido. Después del funeral de José, Rosa no regresó inmediatamente a la casa de los Mendoza. Por primera vez en 8 años, simplemente no apareció para trabajar. Se quedó en su propia casa, sentada en silencio, mirando las paredes, sin comer, sin hablar, apenas respirando. Estaba aterrorizado de que se estuviera muriendo, no físicamente sino espiritualmente. Rosa, por favor, le rogaba, di algo, haz algo. No puedes dejar que esto te destruya completamente. Pero Rosa no respondía. Había pasado a un lugar más allá del dolor, más allá de las lágrimas, más allá de cualquier emoción humana reconocible. Había perdido 4 hijos, todos de la misma manera horrible, todos mientras su cuerpo producía vida para otros niños. ¿Alguien recuperarse de eso? ¿Cómo podía alguien continuar? Capítulo 5. Los años finales como ama de leche. Después de 2 semanas de ausencia, Rosa finalmente regresó a la casa de los Mendoza. No porque quisiera,
no porque tuviera esperanza o propósito, sino porque no sabía qué más hacer. El trabajo había definido su vida durante 8 años. Sin él, era simplemente una mujer rota sin dirección. Doña Beatriz la recibió con irritación, no con compasión. Ausente por demasiado tiempo, reprendió. Francisco ha tenido que ser alimentado con leche de vaca diluida. No es lo mismo. Espero que continúes con tus responsabilidades apropiadamente de ahora en adelante. Rosa asintió mecánicamente. Durante los siguientes años, continuaría sirviendo como ama de leche para el 6º y último hijo de los Mendoza, una niña llamada Elena, nacida en 1881. Pero algo fundamental había cambiado en Rosa. Mujer que había llegado a la casa de los Mendoza en 1871, llena de esperanzas de que este trabajo salvaría a su familia. Era una cáscara vacía, cumpliendo funciones automáticamente, pero sin ningún sentimiento real. Las otras sirvientas notaban el cambio. Es como un fantasma, decían entre ellas. Está aquí, pero no está realmente presente. Rosa amamantaba a Elena cuando se le ordenaba, pero sus ojos miraban a través de la bebé como si no la viera realmente. Canciones de cuna, como había hecho con Ernesto y los otros primeros hijos de los Mendoza, no susurraba palabras dulces. Simplemente sostenía a la bebé mecánicamente, permitiendo que mamara, luego la devolvía a su cuna sin ninguna emoción visible. Doña Beatriz notaba, pero no le importaba particularmente. Mientras Rosa cumpliera con su función de proporcionar leche, su estado emocional era irrelevante. Durante estos años finales, Rosa y Manuel ya no intentaban tener más hijos. Quedado claro que no tendría más bebés que pudieran ser sacrificados al altar del privilegio de los Mendoza. Su cuerpo había producido 4 hijos, todos los cuales habían muerto por el crimen de necesitar la leche que pertenecía primero a los hijos de sus amos. En 1883, cuando Elena fue destetada a los 2 años, el servicio de Rosa como ama de leche finalmente terminó. Dado 12 años amamantando a 6 hijos de los Mendoza: Ernesto, Isabel, Carlos, Teresa, Francisco y Elena. Todos habían crecido fuertes y saludables, alimentados por la leche que había sido negada a los propios hijos de Rosa. Doña Beatriz ofreció mantener a Rosa en otro rol en la casa, tal vez como lavandera o cocinera, pero Rosa rechazó. Permanecer en la casa donde había perdido tanto, donde cada habitación contenía memorias de bebés ajenos prósperos, mientras sus propios hijos morían de hambre. «Gracias por tus años de servicio», dijo doña Beatriz con fría formalidad cuando Rosa se fue. «Has servido bien a esta familia, servido bien, como si eso fuera todo lo que importaba, como si los 4 bebés muertos fueran simplemente daños colaterales aceptables en el servicio de la familia Mendoza». A la casa que compartía con Manuel, una choza pequeña y pobre que apenas había cambiado en los 12 años que había estado mayormente ausente. Manuel había envejecido también. Su pierna, nunca completamente curada de la antigua lesión, lo hacía cojear. Ya no podía trabajar en construcción y ahora ganaba un salario miserable como portero. Juntos, Rosa y Manuel vivían en una pobreza silenciosa, 2 personas rotas por pérdidas que nunca podrían expresar completamente. Hablaban de los niños muertos. El dolor era demasiado profundo, demasiado penetrante. En cambio, existían lado a lado 2 sobrevivientes de una tragedia que el mundo exterior nunca reconocería completamente. Rosa intentó encontrar otro trabajo. Algo que no involucrara niños, algo que no les recordara constantemente lo que había perdido. Trabajó como lavandera, luego como limpiadora en una iglesia, luego como vendedora en un mercado. Pero cada trabajo era una lucha. Estaba roto, su energía agotada por años de trauma. En 1890, Rosa comenzó a experimentar problemas de salud.
dolores persistentes en los pechos que los médicos atribuyeron al amamantamiento prolongado e intenso que había hecho durante tanto tiempo. Fatiga crónica, dolores de cabeza, síntomas que podían ser atribuidos a muchas cosas, pero que Rosa sabía que venían de años de vivir en un estado de estrés y dolor constante. En 1995, cuando Rosa tenía 47 años, estaba claro que estaba gravemente enferma. Un tumor había comenzado a crecer en uno de sus pechos, probablemente resultado de los años de trauma al tejido mamario. No tenía dinero para tratamiento, y el tumor creció sin control. El doctor García, quien había documentado las muertes de los hijos de Rosa, y quien ocasionalmente la trataba gratis cuando podía, la visitó regularmente durante su declive final. «Ojalá pudiera hacer más», le dijo. «Fondos para cirugía o tratamientos especializados». «Está bien», respondió Rosa con calma. «He estado muerta durante mucho tiempo. Esto es solo mi cuerpo finalmente alcanzando mi espíritu». Durante sus últimos meses, Rosa comenzó a escribir. Nunca había sido educada formalmente, pero Manuel le había enseñado letras básicas durante los primeros años de su matrimonio. Ahora, con manos temblorosas, comenzó a registrar su historia. Que escribió, garabateadas en papel barato con tinta que se desvanecía, contaban la historia completa de sus 12 años como ama de leche. Nombró a cada uno de sus hijos muertos. Describió cómo habían muerto de hambre mientras ella producía leche abundante. Documentó las demandas de doña Beatriz, la indiferencia de don Ernesto, la crueldad sistemática del arreglo completo. Línea que resumía toda la tragedia de su vida. Mi cuerpo sustentó una familia entera, menos la mía. Capítulo 6. El legado de Rosa y la falta de justicia. Rosa Benítez murió en febrero de 1896, a los 48 años. Su funeral fue un asunto simple, atendido solo por Manuel, algunas de sus antiguas compañeras sirvientas como Dolores y el doctor García. En el cementerio de los pobres, en una tumba cerca de donde sus 4 hijos habían sido enterrados años antes. Manuel tomó los escritos de Rosa y los guardó cuidadosamente. No sabía qué hacer con ellos, pero sentía que eran importantes, que contaban una verdad que necesitaba ser preservada. Eventualmente, se los dio al doctor García, pensando que tal vez un hombre educado sabría cómo asegurar que la historia no fuera olvidada. García leyó los escritos de Rosa con lágrimas corriendo por su rostro. Combinó los escritos con sus propios registros médicos detallados de las muertes de los hijos de Rosa. Juntos, formaban un testimonio devastador de la crueldad sistemática del sistema de amas de leche. Intentó publicar el material, contactando periódicos en Puebla y la Ciudad de México. Los editores expresaron interés inicial, pero cuando supieron que la historia involucraba a la prominente familia Mendoza, rápidamente se retractaron. La familia tenía demasiada influencia, demasiadas conexiones. Nadie quería arriesgarse a ofenderlos publicando acusaciones, sin importar cuán bien documentadas estuvieran. El doctor García también consideró presentar el caso a las autoridades legales, pero sus colegas médicos le aconsejaron contra eso. «Y que haya sido rota», explicaron. Rosa trabajaba voluntariamente como ama de leche. Los Mendoza no la obligaron a aceptar el puesto, y no hay ley que requiera que los patrones permitan a las amas de leche priorizar a sus propios hijos. «Pero es moralmente justificable», argumentó el doctor García. 4 niños murieron de desnutrición, mientras su madre producía más que suficiente leche para alimentarlos. Eso no ser un crimen. Puede ser inmoral, admitieron sus colegas, pero no es ilegal. El sistema de amas de leche ha operado de esta manera durante siglos. Los patrones siempre han esperado que sus niños tengan prioridad. Si comenzamos a cuestionar eso, estaríamos cuestionando todo el sistema de servicio doméstico.
Así que no hubo justicia legal para Rosa o sus hijos muertos. Y doña Beatriz Mendoza nunca enfrentaron ninguna consecuencia por su rol en las muertes de 4 niños. Continuaron viviendo en su mansión, rodeados de lujo, sus 6 hijos creciendo fuertes y saludables gracias a la leche que había sido negada a los hijos de Rosa. De hecho, la familia Mendoza prosperó durante las décadas siguientes. Sus hijos se casaron bien, tuvieron sus propios hijos, construyeron sus propios imperios comerciales. Beatriz murió en 1910, a la edad de 63. Su obituario en el periódico local la alababa como una madre devota que había criado 6 hijos ejemplares y una líder en la sociedad de Puebla. No había mención de Rosa Benítez. No había reconocimiento del sacrificio que había hecho posible que esos 6 hijos prosperaran. No había memoria de los 4 bebés que habían muerto para que los Mendoza pudieran tener sus amas de leche ideal. Los médicos del doctor García y los escritos de Rosa permanecieron en su archivo privado durante décadas. Cuando murió en 1920, sus documentos fueron heredados por su hija, quien los guardó sin realmente comprender su significancia. No fue hasta 1967, más de 70 años después de la muerte de Rosa, que los documentos fueron redescubiertos. La nieta del doctor García, que estaba limpiando el ático de la casa familiar, encontró la caja de archivos médicos viejos. Estaban los registros detallados de Rosa Benítez y sus hijos. Intrigada por la historia, llevó los documentos a un historiador de la Universidad de Puebla que estaba investigando las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras en el siglo XIX. El historiador, el doctor Ramón Sánchez, reconoció inmediatamente la importancia de los materiales. «Esto es documentación extraordinaria», dijo. No tenemos el testimonio personal de la ama de leche misma, sino también registros médicos detallados que confirman cada aspecto de su historia. Es uno de los documentos más completos que tenemos sobre la explotación de las amas de leche en el México del siglo XIX. El doctor Sánchez publicó un artículo académico sobre el caso de Rosa Benítez en 1970. Titulado «Mi cuerpo sustentó una familia entera, menos la mía. El testimonio de una ama de leche en Puebla, 1871-1883», detallaba toda la historia usando tanto los escritos de Rosa como los registros médicos del doctor García. La publicación del artículo causó cierta controversia. Los descendientes de la familia Mendoza, todavía prominentes en Puebla, objetaron a que su apellido fuera asociado con tal historia. Suprimir la publicación, argumentando que difamaba la memoria de sus antepasados. Pero el doctor Sánchez defendió su investigación. «Esta no es difamación», argumentó, «es historia. Todo lo que he publicado está respaldado por documentación contemporánea. Rosa Benítez existió. Sus 4 hijos murieron de desnutrición mientras ella amamantaba a los hijos de los Mendoza. Estos son hechos, no invenciones». La comunidad académica apoyó al doctor Sánchez. Permaneció publicado y eventualmente se convirtió en un texto importante en los estudios sobre historia laboral femenina en México. En 1985, un grupo de activistas feministas en Puebla erigió un pequeño memorial en el cementerio donde Rosa y sus hijos estaban enterrados. El memorial, una simple piedra con una placa de bronce, lleva la inscripción «Rosa Benítez, 1848-1896», y sus hijos Carmen, Miguel, Lucía y José. Rosa sustentó 6 hijos de otros con su leche durante 12 años. 4 hijos murieron de desnutrición. Que su memoria nos recuerde el costo humano de la explotación y la necesidad de dignidad para todos los trabajadores. El memorial fue controvertido. Algunos lo vieron como un tributo necesario a una mujer que había sufrido tremendamente. Otros argumentaron que glorificaba una narrativa de victimización.
pero permaneció, un recordatorio físico de una vida que de otra manera habría sido completamente olvidada por la historia. Reflexiones sobre una vida explotada. La historia de Rosa Benítez plantea preguntas profundas e incómodas sobre la maternidad, el trabajo, la clase y el valor de la vida humana. Ser que en un mundo donde una mujer produce suficiente leche para alimentar a 3 bebés, algunos bebés prosperan mientras otros mueren de hambre. ¿Cómo puede ser que la vida de algunos niños se considera infinitamente más valiosa que la vida de otros, basándose únicamente en las circunstancias de su nacimiento? Rosa no era una mala madre. Al contrario, era una madre que amaba profundamente a sus hijos. Colocada en una situación imposible, donde no podía ser madre de sus propios hijos, porque se le exigía ser madre de los hijos de otra persona. Su cuerpo, su leche, su tiempo, su energía, todo fue reclamado por la familia Mendoza, dejando solo sobras para sus propios bebés. Los registros médicos del doctor García son particularmente devastadores porque documentan tan claramente que las muertes de los hijos de Rosa fueron completamente prevenibles, porque Rosa no pudiera producir suficiente leche. Murieron porque el acceso a esa leche fue sistemáticamente negado por empleadores que valoraban a sus propios hijos sobre las vidas de los hijos de su sirvienta. El sistema de amas de leche, común en muchas sociedades históricas, siempre tuvo un elemento de explotación. Dependía de la idea de que algunas mujeres podían ser contratadas para usar sus cuerpos para nutrir a los hijos de otros. De Rosa muestra cómo ese sistema podía convertirse en algo monstruoso cuando los patrones no tenían ningún respeto por las necesidades de las propias familias de las amas de leche. Lo que hace que la historia de Rosa sea particularmente trágica es que ella dejó un registro escrito de su experiencia. Su línea "Mi cuerpo sustentó una familia entera, menos la mía", captura perfectamente la ironía cruel de su situación. Extraordinariamente productivo, capaz de nutrir múltiples niños. Pero esa productividad fue explotada de tal manera que sus propios hijos fueron sacrificados. En años recientes, los historiadores han usado el caso de Rosa Benítez como un ejemplo de cómo entender las experiencias de las mujeres trabajadoras en el México del siglo XIX. Ilumina las realidades de la vida para aquellos en la base de la jerarquía social, aquellos cuya labor sustentaba el estilo de vida de los ricos, pero que recibían poco a cambio. También plantea preguntas sobre responsabilidad. Los Mendoza nunca fueron responsabilizados legalmente por su rol en las muertes de los hijos de Rosa. ¿Debieron haberlo sido? Tenían una obligación moral, si no legal, de asegurar que los hijos de Rosa no murieran de hambre mientras ella trabajaba para ellos. ¿Y qué dice sobre una sociedad que permite que tales cosas sucedan sin consecuencias? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. La historia de Rosa nos obliga a confrontarlas, a pensar profundamente sobre cómo valoramos diferentes vidas, sobre los sistemas de explotación que aceptamos como normales y sobre el costo humano de la desigualdad. Rosa Benítez murió en 1896, rota en cuerpo y espíritu por una vida de explotación y pérdida. Historia preservada a través de sus propios escritos y los meticulosos registros del doctor García, sobrevive como testimonio de una injusticia que nunca debió haber sido permitida. Hoy, cuando pensamos en el trabajo doméstico, en las amas de leche, en las mujeres que cuidan a los hijos de otros, debemos recordar a Rosa. Debemos recordar que detrás de cada servicio hay una persona con su propia familia, sus propias necesidades, su propia dignidad. Asegurarnos de que nunca más el cuerpo de una mujer sea explotado, de tal manera que sus propios hijos mueran de hambre mientras ella nutre a otros. La memoria de Rosa Benítez
Es dolorosa, pero es una memoria necesaria, porque solo recordando los horrores del pasado podemos trabajar para asegurar que nunca se repitan. Esta historia y quieres conocer más casos reales de explotación, resistencia y las vidas olvidadas de mujeres trabajadoras en la historia de México, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan las realidades brutales del pasado y nos obligan a reflexionar sobre cómo valoramos la dignidad humana. Rosa Benítez no es solo sobre el pasado, es un recordatorio de que debemos estar constantemente vigilantes contra la explotación de los más vulnerables. Comparte esta historia, recuerda su nombre y honra su memoria, asegurándote de que tales injusticias nunca sean aceptadas como normales.